Muy buen día a todos nuestros amigos de la contratación estatal, de las compras públicas. El día de hoy vamos a tocar un tema del mayor interés para todos los operadores de la contratación, que no es nada más ni nada menos que la Ley de Garantías Electorales, que inician sus restricciones o sus primeras restricciones el 11 de noviembre a las 00 horas de este año en curso 2017. Motivo por el cual en este video vamos a tocar solamente lo relativo a las restricciones referentes al artículo 38 de la Ley 996, que tiene en su texto general una serie de prohibiciones a los servidores públicos en tratándose de participación en política, pero en su parágrafo contiene una serie de restricciones relativas a la contratación estatal y a la nómina de las entidades estatales. Entonces, sin mayores preámbulos, empecemos con los relativos a las prohibiciones a los servidores públicos. De manera general, en el artículo 38 se establece una serie de prohibiciones relativas justamente a impedir o prohibirle a los servidores públicos participar en política. Para eso hay una serie de verbos que describe la norma que opera de manera general, independientemente del periodo electoral. Es una prohibición permanente a los servidores públicos de acosar, presionar o determinar de cualquier manera a subalternos para que voten por alguna causa política, difundir propaganda electoral, favorecer o promocionar o bonificar ascensos indebidos o producto de este tema político, ofrecer algún tipo de beneficio directo. Bueno, digamos que existe una serie de prohibiciones generales que no operan solamente en el periodo electoral, sino de manera general en el servicio público. Pero digamos que esa parte del artículo 38 de prohibiciones a los servidores públicos es de manera general para entidades del nivel nacional y territorial. Pero el parágrafo sí establece una serie de prohibiciones que aplican únicamente a las entidades de nivel territorial. ¿Y cuáles son esas restricciones que aplican únicamente a entidades de nivel territorial en cualquier elección? Empecemos por las de contratación. El parágrafo del artículo 38 se refiere a gobernadores, alcaldes municipales, distritales, secretarios, gerentes, directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, que conforme lo que ha interpretado el Consejo de Estado se extiende a cualquier otro tipo de entidad territorial, independientemente del régimen contractual que le aplique, vale decir, si es sometida al estatuto de contratación o si es de un régimen especial. Las restricciones en materia electoral que contiene esta ley aplican para todas las entidades del nivel subcentral o territorial, en tratándose de celebrar, y fíjense en el verbo celebrar, contratos y convenios interadministrativos que ejecuten recursos públicos. Noten ustedes que no es cualquier contrato directo. Durante las restricciones que inician a partir del 11 de noviembre de este año, la prohibición se refiere únicamente a la celebración de contratos y convenios que ejecuten recursos públicos de carácter interadministrativo, vale decir, entre entidades estatales. Pareciera de perogrullo, pero en la práctica uno encuentra mucha confusión en el sector público cuando van a celebrar contratos o convenios con entidades sin ánimo de lucro, cuando van a celebrar convenios solidarios con las juntas de acción comunal, cuando van a celebrar algún tipo de contrato con algún particular que ejerce funciones públicas, cuando van a celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión o cualquier otro contrato directo que no sea interadministrativo, o incluso los interadministrativos que no ejecutan recursos públicos, porque esos contratos de entre el 11 de noviembre del 2017 hasta el 26 de enero del 2018 no tienen restricción ni prohibición en su celebración, ni para entidades del orden nacional ni territorial. La única restricción que existe en materia contractual para entidades del orden territorial a partir del 11 de noviembre del 2017 versa respecto de la celebración de contratos y convenios interadministrativos con entidades de carácter territorial, siempre que ejecute recursos públicos. Entonces, fíjense ustedes que esto implica que si se trata de entidades del orden nacional que celebran contratos o convenios interadministrativos, no tendrían prohibición hasta el 26 de enero del 2018. Pero si las entidades de orden nacional van a celebrar contratos o convenios interadministrativos que ejecuten recursos públicos con entidades de carácter territorial o subcentral, claramente existiría la prohibición no por ser entidad pública del orden nacional, sino por su cocontratante que es de carácter territorial.
Adicionalmente, fíjense que la prohibición que debe interpretarse de manera restrictiva cuando se trata de normas prohibitivas solamente se refiere a la celebración del contrato. Luego, no está prohibiendo lo relativo a la legalización y ejecución, vale decir, registro presupuestal, aprobación de las garantías, firma de actas de inicio, modificaciones, adiciones, prórrogas, sesiones o liquidaciones de los contratos o convenios de esta índole. Entonces, si por decir algo, se celebra el convenio interadministrativo el 10 de noviembre, pero se va a iniciar a ejecutar el 28 de noviembre o cualquier otra fecha posterior, no tendría ninguna restricción de cara a la prohibición de la normativa que acabamos de referir. Ahora, es importante también señalar que en materia de entidades de régimen especial hay un concepto de Colombia Compra Eficiente del 3 de julio de 2015, donde refiriéndose a las entidades de régimen especial señaló que expresamente les cobija este tipo de restricciones en materia contractual. Ahora bien, como lo único que está prohibido es la celebración de contratos y convenios interadministrativos de cara a los próximos comicios electorales de Congreso, porque vuelvo y repito, a las presidenciales me referiré en otro video, las que inician a partir del 11 de noviembre, que se refieren a las de carácter que se refieren a las restricciones de entidades de carácter territorial, no les está prohibiendo celebrar mínimas cuantías, ni licitaciones, ni selecciones abreviadas, ni concursos de mérito, ni otras causales de selección de contratación directa que están contenidas en el numeral cuarto del artículo segundo de la ley 1150, sino únicamente a la celebración de contratos y convenios interadministrativos, es decir, entre entidades estatales. Ahora bien, en materia de vinculación de personal, el parágrafo del artículo 38 que se refiere a este tipo de entidades descentralizadas refiere justamente a la prohibición de modificar la planta de personal. Entonces, la prohibición que trae la norma en este sentido es muy precisa en señalar lo relativo a que no se puede modificar dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones, con unas excepciones que establece esa normativa. Entonces, miremoslas. Básicamente se refiere a que la planta podría modificarse para proveer un cargo por una ausencia definitiva, que puede ser, por ejemplo, la renuncia irrevocable o la muerte del servidor. También aplica cuando ha sido destituido el funcionario en desarrollo de un proceso sancionatorio. Para estos efectos les recomiendo leer el concepto de función pública 75331 de 2015, en el que se abordó justamente este puntual tema. Ahora, adicionalmente, pues no se pueden hacer declaratorias de insubsistencias, porque claramente eso sería modificar la nómina. No se pueden realizar encargos para las vacancias temporales, porque sería una forma también de modificar la nómina, ¿cierto? Adicionalmente, podrían realizarse, podría realizarse encargos para los cargos en vacancias temporales sin ningún problema, porque estarían dentro del tema de la carrera administrativa. Entonces no existe ninguna prohibición para establecer encargos dentro del periodo electoral. Tampoco estaría prohibida cuando yo voy a suplir el cargo, cuando una persona obtuvo la pensión de jubilación o de vejez, ni tampoco cuando existen procesos de ajuste de planta de personal durante la vigencia de la ley de garantías, toda vez que la prohibición de suspender cualquier forma de vinculación que afecte a la nómina hace referencia a la prohibición de creación de nuevos cargos y su provisión, más no justamente de proveer los cargos que mediante concurso estén en trámite. Ahora, en lo relativo a los jefes de control interno, que siempre ha habido cierta discusión durante estos periodos electorales, también existe una clara regulación en el ABC de la Ley de Garantías de Función Pública, en la que explican que también se entiende como extinción del periodo fijo de los jefes de las oficinas de control interno de las entidades del orden territorial el vencimiento de su periodo, motivo por el cual claramente podrían ser también provistos. Ahora bien, fíjense ustedes que adicional a todo lo que ya hemos señalado, la Ley de Garantías Electorales de cara a los próximos comicios electorales tiene otras restricciones a los servidores públicos del nivel territorial durante este periodo. En este parágrafo se establece que, por ejemplo, se prohíbe inaugurar obras públicas, dar inicio a programas de carácter social, se prohíbe también, por ejemplo, asistir a reuniones proselitistas donde participen candidatos o donde participen voceros de los candidatos, motivo por el cual es recomendable
evitar asistir a actos públicos en el que asistan este tipo de personas, y es recomendable que cuando estén en actos públicos los funcionarios públicos adviertan al auditorio que solicitan que cualquier candidato o vocero de un partido se retire del recinto para evitar violar la ley de garantías electorales. Tampoco se podrán utilizar inmuebles o muebles para actividades proselitistas, ni para facilitar tampoco el alojamiento, transporte de electores o de candidatos o de cualquier vinculación con cualquier campaña política, ni tampoco obviamente digamos poner al servicio de alguna campaña electoral los bienes del Estado para estos efectos. Entonces, recapitulando, ¿qué está prohibido a partir del 11 de noviembre del 2017? Celebrar, no legalizar, no modificar, solo celebrar contratos o convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos con entidades del orden territorial. En segundo lugar, modificar la planta, salvo las excepciones que hemos señalado anteriormente, que lo ha precisado Función Pública con absoluta claridad. Las restricciones abarcan también entidades de régimen especial, y las restricciones no se extienden por analogía a otra serie de situaciones que no fueron previstas en la normativa vigente. Entonces, con estos tips prácticos de la Ley de Garantías esperamos haber podido contribuir a las dudas que surgen durante este periodo. Recuerden que solamente aplican las restricciones cuando hay ejecución de recursos públicos en los interadministrativos y que no se extiende a otras causales de contratación directa hasta el 26 de enero, toda vez que a partir del 27 de enero ya inician las restricciones del artículo 33, que ya sí abarcan a la totalidad de entidades públicas a nivel nacional y a la totalidad de la contratación directa, a la que referiremos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Muy amables.